A todos, estamos acá reunidos estudiando en el día de hoy, comenzando, ¿verdad?, con el libro de Eclesiastés. Vamos asimismo a orar. Déjeme mirar aquí rapidito, estar seguro que cubrimos 100%. Estamos en Proverbios y completamos. Proverbios totalmente. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con Eclesiastés. Hermanos, le urjo, ¿verdad? A todos los hermanos y las hermanas que por favor busquen en sus teléfonos. Si tiene Facebook, miren Facebook, siga la lectura, los videos, ¿verdad? Ya que seguimos el estudio profundo de la palabra, hermanos, vamos viento en popa, como decimos, y ya Dios por delante, de aquí a diciembre, hemos terminado entonces ya con la Biblia, un estudio de 2 años que hemos estado trabajando en él, así que le agradezco a todos los que se han unido en esta jornada con nosotros. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, bendecirnos, ayudarnos. Gracias, Padre, por dirigir nuestros pasos. Padre, por iluminarnos y por ayudarnos a entender tu plan y tu propósito sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por el deseo de estudiarla. Te pedimos, Padre, por los que se conectan en línea, los que vienen aquí, Señor, a tu templo a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, asimismo que nos ayudes a poder profundizar el estudio de esta. Háblanos a través de ella y que este libro sea de edificación a de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que buscamos entonces, hermanos, así mismo el libro de Eclesiastés. Está justo después del libro de Proverbios. Eclesiastés es un libro que tiene 12 capítulos. Y vamos a comenzar a estudiarlo acá. El libro Eclesiastés, si usted dice, wow, pero no sé de ese libro, no he escuchado, creo que va a cambiar de opinión cuando estudiemos el primer capítulo, porque hay algunas cositas ahí que creo que sí hemos escuchado. Así que comenzamos entonces acá mirando que el libro de Eclesiastés fue escrito por la misma persona que escribió el libro de Proverbios. Y esta persona es Salomón. El libro es la autobiografía dramática de su vida cuando se alejó de Dios. ¿Okay? Así que la biografía, autobiografía dramática de su vida, hablando de Salomón cuando se alejó de Dios. Eclesiastés significa, hermanos, si no sabía, eclesiastés, eclesia, ¿verdad? Eclesiástico viene de, ¿verdad? Eclesia, y lo que significa es predicador o filósofo. Predicador o filósofo. El título Eclesiastés entonces es lo que significa. El propósito del libro de Eclesiastés. El propósito de todo libro es importante para el entendimiento propio de ello. Por eso hay muchas declaraciones que parecen contradecir el resto de las escrituras. Repito, dentro de este libro vamos a ver algunas declaraciones que pueden aparentar que están contradiciendo lo que es el resto de las escrituras. Casi nos amedrenta saber que este libro ha sido favorito de ateos, ¿verdad? Unas personas ateas, personas que no creen en Dios. Yo, hermanos, esa definición la pongo un poco más amplia y no solamente es que decir, yo no creo en Dios. Una persona atea se supone que haya estudiado las religiones para determinar luego que no son reales. Así que no es solamente decir yo no creo en Dios, tengo que estar educado en las diferentes religiones, las religiones diferentes, para así poder decir, bueno, supuestamente si no existen o Dios no existe verdaderamente. Por ejemplo, ateos como Volney y el ateo también Voltaire. Estos han citado de ellos profusamente. El hombre ha intentado ser feliz sin Dios y este libro muestra lo absurdo que es este esfuerzo. Repito, no se olviden, este libro es una expresión tipo autobiográfica de la vida dramática de Salomón. Entonces, el Salomón, el más sabio de todos los hombres, él probó que
provoque disculpen, provoque todo campo de esfuerzo y placer que el hombre conoce, lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión se encuentra en el libro número 1 de Eclesiastés. Esta es la parte que creo que todos han visto o han escuchado en algún momento. Y es el hecho de que todo es vanidad. Y prácticamente muchas Biblias, el título del capítulo 1 de Eclesiastés es todo es vanidad. Entonces, hermanos, así mismo podemos ver que Dios mostró a Job, un justo, que él era un pecador ante Dios. En Eclesiastés, Dios mostró a Salomón, el hombre más sabio, que él era, escuche esto, no sabio, sino que él era un necio ante Dios. Así que es un libro muy interesante, viendo a una persona sabia, una persona con sabiduría, que ahora es mostrada que el hombre más sabio, es mostrado el hombre más sabio como un hombre necio delante de Dios. Entonces, consideraciones de este libro. En Eclesiastés nos enteramos de que sin Cristo no podemos estar satisfechos. Ni siquiera si poseemos todo el mundo, el corazón es demasiado grande para el objeto. En el Cantar de Salomón, que es el Cantar de los Cantares, nos enteramos de que si nos alejamos del mundo y ponemos la mira en Cristo, no podemos sondear demasiado grande para el corazón. Hay un teólogo, ¿verdad? Que se llama el doctor A. Pearson, dice lo siguiente. Dice, hay peligro en poner las palabras de la Biblia en una declaración positiva de hechos científicos. Tan maravillosas son algunas de estas correspondencias. Pero ciertamente es un hecho curioso que Salomón usara un lenguaje enteramente compatible con descubrimientos como lo que son la evaporación y las corrientes de las tormentas en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Algunos han dicho claramente que la teoría de las tormentas de Redfield se declara aquí explícitamente. ¿Y de qué estoy hablando? Estamos hablando, hermano, de mirar la ciencia y ponerla a luz de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿De qué estoy hablando? Vamos a leer esos dos versículos para mirarlos rapidito. El capítulo 1, 6 dice, y 7. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces, hermanos, al ver esto, podemos ver el hecho de que hay que entender que cuando la Biblia fue escrita, hermanos, muchos científicos no tenían esta información, sí. Eclesiastés 1, 6 y 7. Cuando esto fue escrito, pues, ¿verdad? El conocimiento que tenemos en el día de hoy no existía. Hay muchos hallazgos científicos que luego fueron hechos literalmente a la luz de la palabra de Dios. Pero habiendo dicho eso, tenemos que entender lo que le acabo de compartir que dijo el teólogo, que no debemos de coger solamente un versículo y coger ese versículo para probar solamente científicamente esto o aquello, porque no fue escrito con esa intención necesariamente. Pero dentro de ese versículo hay sustancia verídica y factual que puede mostrar que estas cosas científicas sí son. ¿Okay? Entonces, algunos han dicho claramente que la teoría de las tormentas de Redfield, como dijimos, que es lo que acabamos de leer, está ahí. Y entonces, sin mantener la opinión, pues podríamos hacer esta pregunta. ¿Quién le enseñó a Salomón a usar términos que fácilmente acomodan los hechos de que el movimiento de los vientos, los cuales parecen ser tan desordenados en ciertos, son gobernados por leyes tan positivas como aquellas que gobiernan el crecimiento de la planta y que por medio de la evaporación, las aguas que caen sobre la tierra suben de continuo y el mar nunca se desborda? En otras palabras, ¿de dónde sacó Salomón
es entendimiento. ¿De dónde sacó Salomón el vocabulario? Míralo de esta manera, hermanos. Yo no soy mecánico. Y como no soy mecánico, ayer fui a ver un auto y hablaba con un señor y no sé ni si voy a decir la palabra correctamente, pero me dijo que le había cambiado un rampiñón. Creo que un rampiñón se llama, es una pieza del auto que se llama un rampiñón. Y aunque el español es mi primera lengua, pues diría yo, rampiñón, yo la puedo decir sin problema, rampiñón. No tengo la menor idea de lo que es un rampiñón. ¿Por qué? Porque cuando yo me crié en Puerto Rico, yo no aprendí mecánica en español, ¿verdad? Entonces, no, para mí esa palabra no tiene ningún significado. Me tuvo que mostrar una foto para enseñarme todas estas cosas. Entonces, es para entender que cómo sale, que es lo que están diciendo aquí los críticos, cómo sale de la boca de Salomón unas palabras que él no necesariamente comprende o que él no necesariamente ha aprendido. Y es simple la respuesta y complicada. Es simple porque la sabiduría de Dios fue dada a Salomón. Eso fue un don, un regalo que Dios le dio a él. Entonces, hermanos, al tener ese don, ese regalo, ese obsequio de Dios, él va a poder entender cosas y ver cosas más profundas que nosotros no podemos ver. Y pastor, sin refutar lo que usted dice, pero al mismo tiempo de acuerdo, tenía la sabiduría de Dios, o pienso yo, es mi opinión, Dios le enseñó el camino, la forma de poder aprender estas palabras en ese tiempo. Es una buena pregunta, pero creo vamos a parafrasear la pregunta. Opinión. Sí, no es una buena pregunta, pero vamos a parafrasear, vamos a modificar la pregunta un poquito. Porque usted dice que si Dios le enseñó, vamos a decir esto. Alguna forma, un método. ¿Cómo sabía Salomón estas palabras? Es la pregunta que estamos aquí discutiendo. ¿Cómo las sabía? Y entonces podemos decir, bueno, es porque hubo un teólogo o hubo un científico que escribió un libro, Salomón lo encontró, lo abrió y lo estudió. Pero sabemos que eso no pasó, porque Dios le dio a Salomón una sabiduría. Mírelo de esta manera en Santiago. Cuando hemos utilizado la frase que hay un niño o una niña que es súper dotado, ¿qué significa? Que tiene una habilidad sobrenatural, ¿verdad? Hay un niño que usted le da 2 palitos y una batería y cuando agarra esos palitos de esa batería, ese niño es un músico y tiene 3 años. Y eso, wow, mire cómo hace eso, ¿verdad? Pero ¿quién le enseñó a ese niño? Ese niño no sabe leer música, ese niño. Pero entonces sacamos al niño y ponemos a otro niño de la misma edad. O aún hasta mayor. Y le damos los palitos y no pasa lo mismo. Una cualidad innata. Una cualidad innata. En este caso, no es que, punto, me alegro que dijo esa frase, una calidad innata, porque Salomón no tenía una sabiduría innata. Salomón recibió una sabiduría. Así que es la sabiduría dada por Dios en el caso de él. Pero es bueno que hayamos usado esa palabra innata, porque en este caso, vamos a decir, para entender el milagro de Dios, Salomón quizás no sabía la palabra que compartió vamos a decir, él no conocía la oración que dice el versículo 6. Él no sabía de su propio conocimiento que el viento tira hacia el sur y rodea el norte y que va girando de continuo y que a sus giros vuelve el viento de nuevo. Él no sabía eso. Él puede haber sabido que algún maestro haya, en base a lo que había observado, lo que había aprendido, haya podido entender ciertas cosas, pero el conocimiento tan específico que es mostrado aquí, que luego puede ser probado científicamente, él no había sido expuesto a ese material. No fue que Salomón fue un buen estudiante y estudió tanto que aprendió estas cosas. No, Dios le dijo, toma tu bendición, aquí está la respuesta a lo que me pides, toma la sabiduría. Y en ese momento fue una sabiduría no de nacimiento, fue una sabiduría recibida y dada en ese momento por Dios.
Y ahí entonces él puede, dentro de sí, como el niño que agarra la batería, aunque eso es innato, en este caso, cuando Dios se lo da, es como ahora es De nacimiento. de nacimiento. El niño de 3 lo tiene de nacimiento. En este caso, Salomón no tenía esa superdotación, no tenía el regalo de la sabiduría, pero cuando lo recibe por Dios, Ya adulto. es adulto y es en ese momento casi como el niño que ahora puede coger ese talento, ese regalo que tiene para coger un ritmo y desarrollar otro. Ahora Salomón puede coger el conocimiento que tiene y puede expandirlo y, escucha esto hermano, bien importante, forzar su cerebro y su mente a construir y desarrollar oraciones, frases que sean expresadas de una manera que tengan lógica para usted y para mi persona. Porque nosotros que estamos leyendo esto, nosotros no tenemos, vamos a regresar muchos años más atrás, ahora que hay mucha ciencia, estas cosas se pueden ver, muchas de ellas. Pero cuando no había tanto estudio, ¿verdad? Que una persona que no tenía tanto estudio pudiera literalmente agarrar un papel y dibujar sur y dibujar el viento para el sur. ¿Verdad? Ahí está el maestro enseñando, dibuja entonces el viento para el sur. Y luego dice, y rodea al norte, entonces viene y rodea al norte. Y ahora, entonces uno puede con la imagen captar y poder entender. Pero fíjense qué curioso. Nosotros estamos acostumbrados a aprender de maestros, de personas que han estudiado, personas que tienen conocimiento, ¿verdad? En ciertas cosas, en ciertas áreas. En este caso, las enseñanzas venían de un hombre que había recibido conocimiento de Dios. Entonces, al ver esto, podemos ver aún también, vamos a buscar otra parte, Eclesiastés 12:6, pero vamos a regresar al capítulo 1 un ratito más tarde. Eclesiastés 12:6, mire lo que dice. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Aquí hay una descripción poética. Vamos a leerlo de nuevo, a ver si ustedes me pueden decir de qué está hablando aquí. Nuevamente escuchen. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Esto creo que voy a escribir. Pero porque esto nos muestra, pusieron el marcador. Esto nos muestra mucho más profundo. Vamos a mirar esto aquí en cámara lenta. Vamos a comenzar. Prepárense, porque esto va profundo. Okay. La cadena de plata. Remontémonos con Salomón al tiempo bíblico y al conocimiento limitado que habían bajo muchas de estas cosas. Así que miremos de nuevo. Cuando dice la frase, ya lo perdí. Y Eclesiastés 12:6 dice así de nuevo, escuchen, antes que la cadena de plata se quiebre
Cadena de plata. Sí. Quebrada. Quizás escribiéndolo sin decírselo, quizás van a poder ver la conexión. Vamos a hacerlo poquito a poquito. Entonces, luego dice, El y cuento. se rompa el cuenco de oro. Así que aquí tenemos una próxima. El cuenco Quebrado. de O roto. oro. Roto. Está el cuenco. ¿Verdad? Y ahí dice, Entonces, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. el cántaro. Vale. El cántaro dice, Se quiebre junto a la fuente. y el cántaro se quiebra nuevamente, quebrado. Luego en esta parte te detalla en qué parte está quebrado. Entonces está interesante. El cántaro, ¿dónde está? Quebrado. Junto La fuente. junto a la fuente. Es, Y la rueda se arrota sobre el pozo. rota sobre el pozo. ¿Ok? Mirando estas cositas separadas así, ¿a qué, a, qué representación le viene a la mente? ¿De qué? ¿Qué simbolismo? ¿Qué podría ser? Yo diría que, bueno, en ciertas palabras, que debemos de tomar decisiones antes de que se destruya algo que sea demasiado tarde o que vengan otros problemas. Porque todo lo que es quiebro, roto, quebrado, eso es un problema. Son Okay. cosas que van a pasar o que pasaron. O evitar que O pase. evitar que pasen. Así que bueno, todo esto se encuentra en Eclesiastés 12:6. Todo esto que está aquí, prácticamente, hermanos, es una descripción. Déjame ver si escribo esto, si esto les ayuda. Es una descripción poética de la muerte. No les quiero decir, vamos a ver un poquito más. Así que si esto es una descripción poética de la muerte, ¿qué potencialmente puede representar alguna de estas cosas? La cadena de plata. Cuando miramos en el cuerpo, ¿qué podría ser visto como una cadena? Ok, la columna vertebral, estamos casi llegando. Así que vamos a llamarle un término un poquito más médico. Vamos a llamarle la médula. ¿Verdad? ¿Saben cuando una persona tiene leucemia? Por ejemplo, ¿verdad? La médula espinal. Vamos a ir por la primera. El cuenco de oro. Ok. Entonces el cuenco de oro, vemos entonces que el cuenco de oro se encarga de, es la cavidad, diríamos la cavidad
que sostiene el cerebro. ¿Ok? Así que tenemos entonces el cuenco de oro y tenemos entonces el cántaro. Y el cántaro que tenemos representa los pulmones. Oh, wow. ¿Y qué pasa cuando se rompe la rueda? Las piernas. ¿Qué es la rueda? Ya no tienen bien vale. Lo que sigue moviéndose, lo que nunca para. El corazón. Así que, hermano, dígame usted, ¿revelación de sabiduría o no? Porque repito, una persona no estudiada, ¿verdad? No decimos que Salomón no haya estudiado nada, no tiene nada que ver. Estoy hablando que esto es un don, ¿verdad? De Dios. Entonces, sin sostener que Salomón fue inspirado para decir, vamos a decir, pronosticar lo que era la circulación de la sangre, unos 26 siglos antes de la persona que lo compartió, que se llamaba Harvey. ¿No es interesante para usted el lenguaje que Salomón utiliza correspondiente a lo que es los hechos, como una rueda que está bombeando tipo por un tubo para salir por otro? ¿Verdad? Como que hay dentro de la escritura, de la belleza de la poesía, la manera que se expresa. Y hermano, muchas veces hay veces que las personas, ¿verdad? Se confunden o se equivocan o están, vamos a decir, totalmente perdidas en lo que es el libro de Apocalipsis. Y tenemos que entender, hermanos, que es bien interesante porque usted mira el libro de Apocalipsis y por un momento, imagínese usted, ¿verdad? Que usted es Juan y que usted es el que recibe la bendición de esa visión. Entonces usted, vamos a decir que usted nunca en su vida ha visto algún tipo de cosa. No voy a decir qué exactamente, pero vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que usted nunca ha visto una bomba explotar. Vamos a decir. Yo nunca, vamos a decir, nunca he visto una bomba explotar. No existía la tecnología para mostrar una bomba. Vamos a remontarnos a los tiempos cuando fue escrito el libro de Apocalipsis y nosotros, hermanos, el conocimiento que tenemos en el día de hoy de lo que es, de lo que son, vamos a decir, de lo que es el espacio, ¿verdad? Las constelaciones, las galaxias. Entendemos mucho más el universo, entendemos mucho más de esto, ¿verdad? Ahora imagínense una persona en aquellos tiempos como Juan que no necesariamente tenía ese conocimiento y que haya visto una explosión y que haya visto una imagen de algo que hoy día podemos identificar por nombre, porque mire qué cosa, el mismo Salomón, aunque tenía conocimiento, utiliza lenguaje común para poder expresar lo que estaba analizando y comunicando, no lenguaje médico, ¿verdad? Entonces, es bien importante, sí. Una pregunta. Cuando el cántaro simboliza los pulmones, ¿verdad? Y cuando dice junto a la fuente, ¿qué es la fuente? ¿El estómago? ¿La fuente cuál es? El corazón. La fuente que está, ¿verdad? La fuente, literalmente, imagínese el ratoncito, ¿verdad? El ratoncito que está en, ¿verdad? Que está dando vuelta el motorcito, ¿verdad?
es la rueda. Por eso digo, el ratoncito, pensamos el ratoncito, ¿verdad? Que está en la rueda, que le compramos en la jaula, ¿verdad? Que ahí está en la rueda dando vuelta, ese que no para, y de ahí es la esencia de lo que es entonces la vida. Y por ahí que está conectado directamente entonces A la rueda. a la rueda. Mm. Es la fuente, es como la gasolina, ¿no? Okay. Y de ahí sigue fluyendo, ¿verdad? La sangre, y cuando habla también de esto, aquí es cuando se usa la palabra la circulación de la sangre. Pero todo esto, hermano, todo esto, podríamos hacer literalmente así. Déjenme aquí como otro de otro color para poder ilustrar que si vamos a dibujar un cuerpo acá, ahí mi dibujito, ¿verdad? Comenzamos al número 1, sería aquí, ¿verdad? Vamos a poner el número 1. Estamos comenzando aquí con el número 1 está ahí adentro, la médula, ¿verdad? Entonces de ahí vamos al número 2. De ahí vamos a lo que está entonces acá adentro. ¿Verdad? La respiración. Y de ahí vamos entonces a ver lo que sería entonces, utilizaríamos nosotros en el día de hoy la palabra circulación, que no la utilizó Salomón. ¿Por qué? No iba a tener ningún significado para ellos en ese momento. Busca una palabra que esté Una acorde. palabra que está acorde. Y saben, hermanos, si usted se pone a mirar este vocabulario, vamos a mirar este vocabulario, el entendimiento que tenían ellos en este momento. Todo el mundo sabía en aquel momento lo que era un cántaro. En el día de hoy, quizás cántaros no están comunes para nosotros, pero en nuestros países un cántaro sí es común, ¿verdad? El mismo, la palabra cuenco también no es tan... ¿Verdad? No es tan común, pero en nuestros países, ¿verdad? Si nosotros somos criados, ¿verdad? Cerca de ríos, en lugares, pero en el campo, nosotros estas cosas las vamos a ver. Está escribiendo Salomón, mientras está compartiendo esto, ¿verdad? La gente puede entender. Es curioso que un lenguaje que nosotros podemos mirar esto y se ve como un poco complejo, ¿verdad? Y sofisticado dirían, y en realidad no lo es. Es lenguaje común para estas personas que pueden, dentro de su propio entendimiento, captar el mensaje que nosotros estamos diciendo prácticamente, que es el simple hecho de que la muerte llega. Todo esto, ¿verdad? Para decir, la muerte llega. ¿Y cómo llega la muerte? Pues si hay un paro de circulación desde la médula hacia el cerebro, que deja de fluir hacia los pulmones, va a terminar con el corazón. Se acabó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa, hermanos? Algo que nosotros ese versículo lo leemos, ¡ay, mira qué cosa poética! Y lo pasamos por alto quizás sin entender la gran esencia. Y es curioso, hermanos, porque regreso a lo mismo. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. Entonces, si este versículo lo lee un doctor y entiende esto, lo va a ver de una manera mucho más analítica y médica, ¿verdad? Pero como nosotros no tenemos cierto conocimiento en ciertas áreas, no podemos llegar por esa área. Nos deja prácticamente en las nubes, como ustedes. Entonces, la palabra clave del libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Vanidad es una palabra que aparece en el libro completo y esta es como la palabra clave del día de hoy, y no solo del día de hoy, sino de lo que es este libro. Vamos a escribir aquí, vanidad.
Vanidad. Aparece, hermanos, 37 veces esta palabra en el libro. 37 veces. La mayoría de los maestros de la Biblia dan como la frase debajo del sol. También. Cuando usted escuche esta frase, debajo del sol, debajo del sol aparece 29 veces. Y este libro, hermano, no estamos diciendo que es un libro grandísimo. Tiene 12 capítulos nada más. Y no son súper largos tampoco. Entonces, el bosquejo, comenzamos el capítulo 1, versículo 1 al 3. El problema entonces es enunciado. Se dice, al punto, vamos, no queremos confundir a nadie. Vamos a comenzar. Y mire cómo comienza el libro. Si usted busca ahí en Eclesiastés capítulo 1, ¿verdad? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién es el hijo de David, rey de Jerusalén? Salomón. Número 2. Al punto, hermano. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Podía ser más específico? ¿De qué está hablando el libro? De vanidad. Así que literalmente no comenzó a hablar, ¿verdad? No comenzó a compartir Salomón dándole vuelta al tema, sino que fue al grano, de una vez. Al grano. Así que capítulo 1:4 hasta el capítulo 12, versículo 12, la prueba entonces se hace, buscando la satisfacción en lo siguiente, perdón. Voy a escribir esto, hermano. Y lo voy a escribir para que ustedes puedan meditar y pensar cuántas de estas cosas han sido compartidas por usted. Así que se busca la satisfacción en la ciencia. No podemos decir que a todos aquí nos encante la ciencia, no podemos decir que a todos los que están en línea nos encante la ciencia, pero hermanos, sabemos que hay personas que esa es su pasión, ese es su enfoque. ¿Verdad? Se busca la satisfacción en la sabiduría. Y la filosofía. No sé, hermanos, cuántos saben que años atrás, en lo que eran en las cortes griegas, aún en España también, algo que se practicaba, en España, vamos a hablar mejor de España, en España se practicaba lo que se llamaban tertulias. ¿Lo que son tertulias? Tertulias, ¿verdad? Charlas en Roma, en el Imperio Romano, la gente, Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Ser o no ser, estar o no estar, esa es la pregunta, ¿verdad? Cosas así hablando del pensamiento, del procesamiento, del conocimiento, del entendimiento. La gente se ponía y se reunían en las plazas a compartir y a enfocarse en lo que era la filosofía y lo que era la sabiduría y lo que era la inteligencia, el desarrollo, el crecimiento de aquí. Otra cosa, muchas personas buscan satisfacción en el placer. Y este es interesante, pero hermano, mire, la primera la ciencia está en el capítulo 1 del 4 al 11, la sabiduría en el capítulo 1 del 12 al 18, el placer el capítulo 2 del 1 al 11. ¿Qué es el placer? Pues curiosamente, el placer, satisfacción, va a ser satisfacción para usted, algo diferente que va a ser quizás satisfacción para su esposa, que va a ser satisfacción para hermana Maribel, para hermana Erika, ¿verdad? Puede ser potencialmente diferente.
También el materialismo. El materialismo. Viviendo para el momento presente. El yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El llenarse los ojos. ¿Le ha pasado momento de confesión? ¿Alguna vez, hermanos, ido usted a algún lugar a comer y tienen un buffet, un banquete completo? Y usted se llenó, decía mi mamá, que uno se llenaba los ojos y venía con un plato tan grande Que no te comes de la que no había ni manera, Santiago, que uno tratara de comerse y no alcanzaba ni la mitad del plato. Pero como dice, porque yo sí quiero, pero ya no puedo. Y esa era la cosa, y ese era el sufrimiento. Ay, no, lo voto, no, pero es que yo quería, pero es que no puedo, pero yo quería, pero... Entonces es una cosa bien interesante porque, ¿verdad? Nos llenamos el presente por lo que queremos. Y muchas veces el materialismo se convierte en lo mismo. El materialismo está en el capítulo 2, del 12 al 26. También el fatalismo. El fatalismo se encuentra en los capítulos, en el capítulo 3, del 1 hasta el 15. El fatalismo llega hasta el momento de la muerte, ¿verdad? Pero hermanos, entendido que todo tiene un tiempo. ¿Han escuchado, verdad? La Biblia dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. ¿Dónde se encuentra? Eclesiastés capítulo 3. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 3, pueden ver que hay un tiempo para todo. El capítulo 10 comienza, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol. Repetimos la frase, ¿verdad? Que se tiene debajo del sol. Ahí está repitiéndose esas 20 y pico de veces, 29 veces que está ahí. Y luego tenemos el egoísmo. El egoísmo también. Capítulo 3, 16 hasta el capítulo 4, versículo 16. Y luego tenemos, hermano, el capítulo 5, donde se muestra lo que es que la gente lo busca para satisfacción, lo que es la religión. Juan, ¿sí? Capítulo 5, del 1 al 8. Y luego el capítulo 5, 9, hasta el capítulo 6, 12, tenemos la riqueza. La riqueza. Cosas que se buscan para satisfacción. Y luego, capítulo 7, del 1 hasta el capítulo 12, versículo 12, tenemos lo que es la moralidad. Ahora, déjenme, yo voy a hacer aquí una prueba. Me gustaría si pueden ser honestos conmigo. Aquí hay una lista de 9 cosas diferentes. En su vida, ¿cuáles de esas cosas usted ha utilizado buscando su satisfacción? ¿Me pueden decir qué números? Y si alguien está en línea que quiera compartir, me puede compartir cuáles son los números. El 1, la ciencia, la sabiduría, el placer, el materialismo, el fatalismo, el egoísmo, la religión, la riqueza, la moralidad. ¿Qué creen, Santiago? Dígame, ¿cuáles cree? ¿Una nada más? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuál cree? 2. La 2, la sabiduría y la filosofía. Tiene la 4. La 4, el materialismo. Sí. El 6. El 6, el egoísmo. 8. El 8, la riqueza, con esa voz tan triste que lo dice. Sí. Y sigo con la próxima, es la próxima. Casi todo. ¿Verdad? Prácticamente en un momento. ¿Y usted, hermana Elisa, qué piensa? Sí, porque soy humana, tengo muchos pecados y uno siempre piensa, aunque después, ay, estoy actuando mal,
Y te da un cargo de conciencia y dices, ay, no debo ser así, pero casi Pero ya fuimos egoístas. Pero fuimos. Ya. Todo utilizamos en ciertos momentos, porque a veces nos El enfocamos, placer. en lo que queremos en ese rato y se nos olvida se nos olvida qué es lo que en realidad tenemos que hacer para estar limpios, o sea, hacer conciencia de lo que queremos que es bueno. Y nos olvidamos, porque tú sabes que dice uno, cuando uno está bien, atrás de uno siempre hay el malo que lo va a ayudar. Y fallamos. Y aquí regresamos entonces a este punto. Es literalmente, es la lucha diaria. Porque mire, hermano, constante. Porque literalmente, hermanos, mire un día típico, un día típico. Y no es para pasar demasiado tiempo excesivo en esto. Es porque, hermano, es que variedad de variedades es la esencia del libro. Vamos a analizarlo. Entonces, ahora mismo, en estas 2 semanas, en estas últimas semanas, no se ha escuchado que está muy de moda el tema nuevamente de si el mundo es plano o es redondo. La Tierra, ¿han escuchado? Sí. Está bien ahora mismo, literalmente a primera plana. Está ahí. Así que usted se pone a hablar de ese tema en un día. Ahora sí. Entonces, luego, ¿qué estaba pasando con los drones esos que estaban en los aires? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con la guerra que está pasando a nuestro alrededor? Y nos ponemos aquí a usar nuestra sabiduría y a filosofiar, que no es una palabra, pero ahí nos entendemos. Los extraterrestres. Los extraterrestres estamos viendo por eso. Enfocándonos mientras vivimos nuestra vida en complacer nuestros placeres. Mientras hay guerra y estamos pensando en el fatalismo de lo que nos puede pasar, de nuestra propia muerte, del fin del mundo, Sí. vamos a comprar el mejor carro y queremos la mejor casa, ¿verdad? O la mejor televisión, o como muchas veces pasaba, gente que quizás no tenía para la mejor casa, pero se compraban el mejor sistema de sonido del auto, o los mejores aros. El carro estaba que se caía en vida, pero esos aros estaban tan bonitos. Unos buenos Air Max. Lo mismo, buenos Air Max y los pantalones todos rotos y la camisa también y sucia. Pobrecitos. Pero es el enfoque del materialismo. Entonces, en medio de eso, la guerra que está pasando en Israel ahora mismo, mire que si los musulmanes, que si Hamas, que si Palestina, que si Israel, que si Irán, ¿verdad? Y en todo eso, que si el gobierno, que si la inflación, y miren lo que está pasando con el costo del petróleo y el mismo descaro de la gente tan inmoral. Un día de nuestra vida. Sí, todo eso pasa. Un día, hermanos. No hace falta, ¿verdad? Ni mucho tiempo porque estamos rodeados. Que mire, hermano, aunque usted se esconda de las noticias, en el trabajo alguien se lo va a mencionar. Sí, siempre pasa. Se pone a ver un video en su celular y va a salir un anuncio. Bien. No usa su celular y mientras está manejando aparece un anuncio en un boletín de lo que proyecta. E incluso ahora se ha dado cuenta, pastor, perdón que hizo acuerdo cuando le dice va manejando, ¿no? Va cerca del aeropuerto, ahora hay esas publicidades que las pasan en avionetas. Sí. Y tú no quieres ver nada. Aunque usted no quiera ver, ahí está frente a su cara. Y si no, se lo ponen en el parabrisas del auto. Es que no hay manera. No hay manera. Y es bien curioso como, mire, hermano, nosotros somos educados indirectamente, pero directamente. Cuando estamos viendo, por ejemplo, videos, póngale, hermano, usted se pone a buscar hasta un video, una canción cristiana, una alabanza, y antes de la alabanza tiene ahí la propaganda de algo. Mire, ¿verdad? Sea seguro, sea plan médico. Hermano, y algunas veces son cosas hasta que no son buenas. Sí. Ahí vienen los spams, Los spams, las imágenes, ¿verdad? Que tratan de
de meterse en nuestras propias mentes. Ayuda financiera, llámanos a tal número y tú no sabes si... Así que este libro, ¿verdad? Como que nos hace pensar en, wow, que mucho perdemos el tiempo en nuestra vida. Sí. Entonces, el capítulo 12, 13 y 14, y muestra que todo debajo del sol es, regresamos a la palabrita, vanidad. Una relación correcta con Dios en toda edad, mediante el camino que Él ha provisto, trae la única satisfacción perdurable. Así que, ¿qué diferencia entre el hombre debajo del sol y el hombre en Cristo? Sentado en lugares celestiales, en los lugares que mucho más arriba de todos los soles. Así que si miramos acá, vamos a mirar juntos aquí, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, En síntesis. ¿qué diferencia, en síntesis, qué diferencia, verdad? Compartir entre lo que es estar debajo del sol y lo que es estar en Cristo, que es mucho más arriba que estar debajo del sol. Y es curioso, porque repito, escuchamos debajo del sol y en nuestra mente no necesariamente visualizamos lo que estamos diciendo, pero vamos a visualizar aquí. Hermano, si este es el sol, si este es el sol, vamos a poner aquí una nube, otra nube, un pajarito, que se ve más bonito. Así que, si estamos diciendo debajo del sol, pues ahí está la persona, debajo del sol. Pero cuando estamos en Cristo, estamos en el lugar celestial, que es encima del sol. No debajo del sol se pasa quemando. Trabajando. Y literalmente, Santiago, que usted dice eso así como una expresión simple, ¿verdad? Debajo del sol quemándonos. Pero no es solamente quemándonos, es experimentando lo que causó el pecado. Porque, hermano, antes del pecado, no sé si usted se ha puesto a meditar en esto, antes del pecado no se supone que ninguno de nosotros nos íbamos a quemar. No se supone que ninguno de nosotros nos iba a dar cáncer en la piel. No se supone que mirar el sol nos iba a afectar nuestros ojos. Sufrir de tantas enfermedades. Todo eso vino después de la caída. Todas las enfermedades vinieron después de la caída. Yo siempre, bueno, me hago muchísimas preguntas de las cosas como eran antes. Pero hermanos, pensar en un niño, ¿verdad? Nace Caín, nace Abel, pensar en estos niños y pensar en el hecho de que, pues, si se caían, no se cortaban. Uno pone uno a pensar, ¿verdad? Pero saber que todo era perfecto, pues quizás no hacía falta cortarse. No hacía falta, ¿verdad? Y son cosas, ¿verdad? Que, repito, llegamos a lo que es el punto de nuestra mente finita. Nuestra mente no puede sobrepasar más allá. Pero hermanos, qué bonito cuando veamos este libro y escuchemos esa frase, ¿verdad? Debajo del sol, que entendamos que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos sobre el sol. Estamos en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual. La gloria sea para Dios por eso, no por nosotros, sino por Él mismo. Entonces,
Eh, Vamos a parar por ahí en el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Y me gustaría escuchar quizás algún voluntario que me diga que no es vanidoso. Escuchar a la hermana Erika tiene buenos. Nuestra hermana Erika, vamos a ver, tenemos acá, no sé si Maribel quiera compartir. Maribel sufre de vanitis. Sí, sí. Sufrimos de vanitis, ¿verdad? Es algo que muchas veces soy tan vanidoso que ni cuenta me doy, ¿verdad? Es como la frase, sí. Ser Yo vanidoso. pienso que sí, Mr. Quiñones, yo pienso que de cierta manera todos, o bueno, hablo por mí, sí, de cierta manera sí soy vanidosa. Sí, y esa es la cosa curiosa, Maribel. Curiosamente, la pregunta del millón sería lo que usted primero dijo, que todos lo somos. Diría a alguien, no lo soy, pero en realidad su corazón muestra una de las 9 cosas que pusimos arriba. Porque si yo vivo para mí, vanidad de vanidades, Es ¿verdad? ver- ¿Qué iba a decir Santiago? Gracias, Maribel. A ti te gustan bastante los Transformers también. A mí me Eh, encantan. Sí, que sí, dice Santiago que si le gustan mucho los Transformers también es vanidad. Le pueden gustar los Transformers, hermano, no importa. La cosa es entender que se puede tener un placer debajo del sol, pero ese placer no debe jamás de tomar el lugar que le corresponde a Dios. En esencia, ahí es cuando se convierte en vanidad. Pero a todos nosotros tenemos nuestros intereses diferentes. Ah, que a alguien le gusta coleccionar dinosaurios, que le gusta jugar juegos de video, que le gusta... No tiene nada que ver. Es el hecho de nunca permitir que nada se convierta en nuestro todo. Nuestro todo tiene que ser Dios y Dios solamente. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra, por este estudio, Señor, del libro de Eclesiastés en el día de hoy. Te pedimos, Padre, que nos ayudes diariamente dándonos entendimiento, que ayudándonos, Señor, para que así mismo podamos enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en ti, Señor, y no en las cosas que nos rodean. Padre, teniendo que vanidad, de vanidades todo es vanidad. Padre, bendice cada hermano, cada hermana, bendice cada familia y ayúdanos a acercarnos más hacia ti diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.